Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Y exaltado sea tu nombre, mi Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu poder, por tu bondad, por tu gran amor, Señor. Porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor. Santo es tu nombre, digno de suprema alabanza. En el nombre de Jesucristo, Padre. Gracias, Señor Santo. Aleluya. Santo, santo, santo. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor. La honra, la gloria, la alabanza y la victoria es para tu nombre. Poderoso es tu nombre, glorioso es tu nombre. Porque solo tú eres santo. Porque solo tú eres Dios, solo tú eres digno de la gloria, de la honra, de la alabanza, de la victoria, del reconocimiento, Padre. Aleluya. Mi alma te bendice, Padre Santo. Mi alma te exalta, mi Señor. Mi alma se regocija en ti, Padre. Mi alma, Señor, te necesita, Padre, y aquí estoy. No predico porque tú me necesites que yo predico. Predico porque yo necesito de ti, Padre Santo. Predico no porque tenga elocuencia. Predico no porque sea sabio. Predico no porque quiera ser mejor que los demás. Como algunos que no te conocen y predican y alardean que son los que tú los has puesto, que son los legales y que nosotros somos ilegales. Aleluya. Pero oramos que se conviertan a ti, Señor, y que ellos entiendan que así como ellos piensan que son tuyos, nosotros también somos tuyos. En Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque ya pronto vienes. Ya tus juicios se están manifestando en la tierra. Y ya pronto veremos tu obra terminar en nosotros. Aumenta nuestra fe y nuestra paciencia para seguir soportando a los que son malos, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, a los que se dicen ser judíos y no son otra cosa sino sinagoga de Satanás. Porque las obras de ese personaje hacen, porque a ti no te conocen. Solo tú eres Dios y tú conoces a los que son tuyos. Mi alma se regocija por tus juicios, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprendemos justicia. El único justo, el único Dios, el único sabio, el único que conoce todas las cosas, que escudriña la mente y lo más profundo de los corazones. Eres tú, Señor. Sí, mi Jesús. Sí, Mahama. Ay, Araba. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Danos sabiduría. Danos espíritu de revelación. Danos conocimiento. Pero sobre todo tu temor se perfeccione en nosotros, Padre. Para que tu nombre sea glorificado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya, aquí estoy, hermano, como les dije.
Ayer estuvo fenomenal el día, pero logramos muchas cosas el día de ayer, de tal manera que ya descansamos. Y aquí estoy prometiéndoles, cumpliendo lo que les prometí que iba a estar ahora con ustedes para pagarles las que les debo. Y el 29 de julio, fíjense cuántos días hace ya, ¿no? Solté el tema del reposo y entré a otro tema. Y vamos a continuar con el tema de reposo, lo que está en Hebreos capítulo 4. Y así que antes de empezar vamos a cantar una alabanza al Señor. Ya pronto, ya pronto, ya pronto se llega el día cuando mi Cristo vendrá a levantar a su pueblo que le ha servido en verdad, que se ha guardado sin mancha de este mundo engañador, y en santidad ha vivido, siendo fiel a su Señor. Santo, el Rey de Gloria ya viene. Listos debemos estar, arrepentidos y limpios, que no nos vaya a dejar. Hay que empezar desde ahora a buscar más al Señor, contritos y humillados, con reverencia y temor. Escrito está en su palabra, que debemos de velar, que estemos bien preparados, que no nos vaya a dejar, pues nadie sabe la hora cuando Cristo ha de venir. Hay que despertar del sueño, ya no hay tiempo de dormir. El Rey de Gloria ya viene. Listos debemos estar, arrepentidos y limpios, que no nos vaya a dejar. Hay que empezar
desde ahora a buscar más al Señor. Contritos y humillados, con reverencia y temor. El mundo no se da cuenta de lo que va a suceder, y en su palabra nos dice que Cristo ha de volver. Todos queremos ser salvos, nadie se quiere quedar. Si no estamos preparados, Él nos tendrá que dejar. El Rey de Gloria ya viene. Listos debemos estar, arrepentidos y limpios, que no nos vaya a dejar. Hay que empezar desde ahora a buscar más al Señor. Contritos y humillados, con reverencia y temor. Contritos y humillados, con reverencia y temor. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por tu poder. Aleluya. Amén, hermanos, a todos. Amén. Amén. Unos en una parte del mundo, otros en otra parte del mundo, otros en México. Amén a todos, otros en Saltillo, hermano. Aleluya. Sigamos orando por nuestro hermano Antonio, José Antonio. Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. Mire, hermano, el día 28 por allá hablamos acerca del reposo de Dios. Y Dios determina, hermano, un reposo. Cuando en el capítulo 2, en el versículo 1 y 2 de Génesis, habla de que Dios reposó el séptimo día, terminó su obra en el séptimo día y reposó. Hizo todo el ejército del cielo. Hizo también todo el ejército de la tierra. Es decir, todos nosotros estamos terminados, hermano, desde antes de la fundación del mundo. Por eso yo les preguntaba el día 28, ¿qué más quieres que haga Jesús por ti? Él ya hizo todo lo que iba a hacer por ti en la cruz del Calvario. Él completó su obra. Él exclamó, sus últimas palabras fueron estas: consumado es. Todo está hecho en Cristo Jesús. Está hecho por Cristo Jesús y está hecho para Cristo Jesús. Así que, hermano, procuremos entrar en el reposo, procuremos conocer a Jesús. Él es nuestro reposo. Él es nuestro castillo fuerte. Él es nuestra roca. Él es nuestra torre fuerte. Él es nuestro libertador.
El pueblo de Israel no entendió el reposo de Dios. No entendió que el Señor los sacaba a libertad para que solamente lo adoraran en el desierto. Ya saca a mi pueblo para que me haga fiesta. No, lo que nosotros tenemos que hacer es fiesta para Dios, pero no fiesta religiosa. Una fiesta de adoración. Tenemos que aprender a reposar en el Señor. Todas nuestras obras están terminadas desde la fundación del mundo. Por eso, hermano, procuremos entrar en el reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Qué tenía que hacer Israel en el desierto, hermano? ¿Por qué cree que se lo llevó al desierto? ¿Qué trabajo hay en el desierto? Dígame, por favor, hermano. Mire, hermano, no tenían que preocuparse por el calzado de sus hijos. No tenían que preocuparse por la ropa de sus hijos. No tenían que preocuparse por el alimento de sus hijos. ¡Ay, caramba! No ocupaban estufa, no ocupaban carbón, no ocupaban fuego. No ocupaban pan, no ocupaban trigo, pan del cielo les llovía día con día. Muchos de nosotros, hermano, estamos atrapados en el mundo. Procuremos entrar en aquel reposo para que no terminemos haciendo cosas que Dios no nos mandó que hiciéramos. Porque todas nuestras obras están terminadas desde la fundación del mundo. Recuerde el Salmo 139. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Crees que Dios no sabe lo que tú debes de hacer? ¿Para qué crees que nos dio el Espíritu Santo? Para indicarnos lo que tenemos que hacer y lo que no debemos hacer. Muchos creemos que haciendo cosas para Dios vamos a ser salvos. Ya no entendemos que la salvación ya es nuestra. Que solamente tenemos que gozarnos y deleitarnos, que fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Cristo Jesús, con la cual nos ha amado, con la cual nos ha salvado. Para entender que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Qué esperaba Dios de Israel en el desierto? No esperaba otra cosa, hermano. Dios le dijo a Moisés y fue muy claro: quiero que me saques al pueblo, al desierto, a 3 días de camino para que me hagan fiesta a mí. ¿Y qué hicieron? Hicieron un ídolo y se postraron ante él y lo adoraron. Pero yo no hago un becerro de oro, pero tu trabajo es más importante. Pero tu esposo es más importante que Cristo. Pero tu institución es más importante que Cristo. Hoy los que llenan los altares no son los pastores, son los ministerios de alabanza. Hoy el becerro de oro está en los altares. La iglesia no se da cuenta de lo que va a suceder.
Amén, qué gusto verla aquí, hermana Gloria. No la había visto acá. Aleluya. Necesitamos despertar. Necesitamos entender y entrar en el reposo de Dios para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Qué hicieron? Hicieron un ídolo para sí. Cuando Dios le dijo a Moisés, sácamelos al desierto. Quiero que hagan fiesta. Quiero que entiendan la libertad. Y no entendemos lo que dice enseguida. Somos desobedientes. Estamos haciendo cosas que Dios no mandó que hiciéramos. Hemos hecho de la iglesia una empresa. Queremos que todos hagan lo mismo, como si todos tuviéramos los mismos dones. Como si todos tuviéramos la misma capacidad de servicio. Como si todos tuviéramos la misma capacidad de humillación. ¿No entiendes que en tu casa todos tus hijos son diferentes? Pero tú, como los pastores, quieres que todos tus hijos sean iguales. Perdón, vamos a quitarle aleluya. Por eso el Señor me dijo así, la gran apostasía de mi iglesia. Se están volviendo a la sabiduría de los hombres y están dejando mi palabra. Y a mi esposa le confirmó la visión y dijo, yo vengo pronto y mi iglesia está muerta. Mi iglesia está separada de mí. ¿Qué hizo Israel en el desierto cuando era hacer fiesta? Se divorciaron del Señor inmediatamente. Y la ira de Dios se encendió. Y le dijo a Moisés, hazte a un lado, Moisés, porque voy a destruir a este pueblo rebelde. Que confunden la gracia con el libertinaje. Ay, ay, ay. Estoy diciendo las palabras traducidas en el Antiguo Testamento. Que confundieron la gracia con libertinaje. A adorar ídolos, porque estaban acostumbrados a adorar ídolos y no vieron la majestad del Señor en las plagas. Y no vieron la majestad del Señor cuando abrió el mar para que pasaran por tierra seca. O sea, no les importa ni valoran el nombre que fue invocado. Ellos fueron bautizados en Moisés. Ahora nosotros estamos bautizados en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo escribió el capítulo 10 de 1 Corintios. Para que no seamos idólatras. Para que no codiciemos cosas como aquellos que en el desierto codiciaron y cayeron en un día 23,000 personas. Todo eso se escribió para nuestra edificación, para que no tentemos al Señor. ¿Por qué? Vete al versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero si la palabra de Dios no te corta, no te mata, estás demasiado vivo. Y necesitamos ir a la cruz del Calvario. Necesitamos ir a la cruz del Calvario. La palabra de Dios, escucha, hermano, es viva y eficaz. ¿Para qué es eficaz? Y yo me pregunto, ¿cuántos sermones has escuchado en tu vida y cuál ha sido la eficacia de la palabra en tu vida? ¿Hay alguien en casa?
La palabra de Dios es viva porque produce vida. Pero explícame, ¿dónde produce vida? La vida no se produce en la vida se produce en la muerte. ¡Aleluya! El Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. La vida elimina la muerte. La vida hace que desaparezca la muerte. El diablo tenía el control en este mundo y vino la vida y murió en la cruz del Calvario y con su muerte nos dio vida y puso al diablo debajo de sus pies y le quitó el imperio de la muerte. Y él pudo decir, oh muerte, yo seré tu muerte. En aquel día nosotros diremos, oh muerte, yo seré tu muerte. Sepulcro yo tu aguijón. Y podemos decir, todo el mundo fue testigo cuando mi Cristo nos levantó. ¡Aleluya! Entonces lo mortal será vestido de inmortalidad. Entonces lo corruptible será vestido de incorrupción. Paz de Cristo. Allá va, ama. La palabra de Dios es viva, hermano. Produce vida. ¿Pero dónde, hermano? Donde uno reconoce la muerte. Uno reconoce que es pecador. Uno reconoce que es una miserable. Que está en un cuerpo de pecado, de muerte y de pecado. Y el apóstol Pablo decía así. No te duele esta palabra. El apóstol Pablo decía, miserable de mí. El apóstol. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte y de pecado? Y el apóstol Pablo dice, prorrumpe en júbilo y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, que nos lleva de poder en poder y de victoria en victoria. ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? Llevar cautivo todos esos pensamientos a la obediencia a Cristo. ¿Y cómo se hace eso, hermano? Cristo, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Lo que nos tenía cautivos a nosotros, ya lo quitó Jesús. Cuando vienen los pensamientos de los pecados de mi juventud, yo vivía en las cantinas y en los cabarets, hermano. Escucha bien, hermana. Escucha bien, hermano. Cuando viene el pensamiento de lo que hacía yo atrás, ¿sabe qué hago? Llevo cautivo el pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero ¿cómo se hace eso, hermano? Muy bien. El apóstol Pablo me enseña. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Entonces, ¿qué hago yo? Le doy gracias a Dios porque ese pecado que viene a tratar de recordarme lo miserable que soy, le digo al Señor, al Dios Padre y Todopoderoso, Padre, te doy gracias porque Jesucristo pagó por mí, por ese pecado en la cruz del Calvario. Gracias porque Jesucristo me ha perdonado, tú me has perdonado en Cristo Jesús. Y en ese momento el pensamiento desaparece. Así se llevan cautivos los pensamientos a la obediencia a Cristo. Todos los pecados, todos los demonios se sujetan a Cristo Jesús. Lo que nosotros no hacemos, los demonios sí hacen. Los demonios no soportan cuando alguien le da gracias a Dios porque el Señor lo libró de ese pecado. En ese momento tú desarmas al demonio y el demonio tiene que huir. ¿Hay alguien en casa? Y aunque no digan amén, de esa manera se llevan cautivos los pensamientos a la obediencia a Cristo. Mientras estés ahí, ay, soy pecador, es que he hecho esto, soy malo, el diablo te va a agarrar y te va a aguijonear.
El diablo te va a tener ahí que no mereces ser hijo de Dios, que no mereces que Dios te sane, que no mereces que Dios te liberte. Y ahí vas a estar el diablo tomando control de tu mente. Cuando dice lleva cautivo, porque Dios ya lo cautivó, ya lo venció, Dios lo puso bajo sus pies. No dejes que el diablo suba pensamientos a tu mente de tu vida pasada. No necesitas reprenderlo, necesitas darle gracias a Dios. Gracias doy a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Voy a tener que ir a Romanos capítulo 7. ¿Alguien encuéntreme ese texto? Aleluya. El pecado que mora en mí. Fíjense bien. Yo soy carnal vendido al pecado. Capítulo 14, versículo 14, capítulo 7. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo el que hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Por qué? Porque soy pecado. Aunque tengo el Espíritu de Dios. Para eso Dios me dio el Espíritu Santo, para vencer al pecado, porque Él lo venció. Es el Espíritu de Cristo el que lo venció. Por eso es que yo sé que en mí, esto es en mi carne, no morir bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Tiene que ser Cristo el que produzca en nosotros el querer como el hacer. Yo no lo voy a proponer a Cristo lo que voy a hacer. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Pero soy muy dado a echarle la culpa. Es que el hermano de la caña cascada está hablando mal de mí, está haciendo esto y se está refiriendo a mí. Alguien seguramente le dijo mi problema. ¿Hay alguien en casa? ¿Por qué? Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Pero para que nadie se fije que el mal está en mí, le echo la culpa al de la caña cascada. Porque según el hombre interior, yo me deleito en la ley de Dios, pero le echo la culpa a los demás. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros, y enseguida dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice, ¿qué dice enseguida, hermano? Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué hago? Cuando viene el pecado y viene a mi mente todas aquellas escenas, inmediatamente le digo, miren, David decía de esta manera, hermano, Señor, líbrame de los pecados de mi juventud. ¿Por qué? Porque a la mente de David llegaban los bombardeos también. Un hombre conforme al corazón de Dios no quiere decir que no tenga malos pensamientos. Amén, hermano Alonso. Amén, hermana Imelda. Amén, hermana Juanita. El problema es que nosotros dejamos que los malos pensamientos se acomoden aquí y entonces pensamos a pensar mal. Eso es lo que se llama concupiscencia. Inmediatamente. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por enviar a Jesucristo, por morir por mí, porque moriste y pagaste el precio de esos pecados. Gracias porque Cristo me ha perdonado esos pecados. Y en ese momento, el diablo tiene que huir. Eso es, someteos a Dios y resistid al diablo, y de vosotros huirá. Eso es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dándole gracias a Dios porque Dios ya hizo todo. Cristo ya hizo todo lo que iba a hacer por ti en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Echar mano de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y dejar de echarle la culpa a los demás.
Y entonces la gloria de Dios se va a empezar a reflejar en tu vida. Un grito de júbilo. Mi corazón se rebosa. Aleluya. Aleluya. ¿Quién me libró de este cuerpo de muerte? Pues el que me libró ya, hermano. El que ya terminó su obra en mí. ¿Cómo me mira Jesús a mí? ¿Como perverso? Que las autoridades me vean como rebelde, como perverso, ese es problema de ellos, porque no tienen el amor de Cristo, porque si tuvieran el amor de Cristo me verían como un hijo de Dios. ¡Aleluya! Si alguno está persuadido que es de Cristo, dijo el apóstol Pablo, eso también piense de nosotros, que nosotros también somos de Cristo. Así nuestra vida, hermanos, va a ser mira, una vida sencilla. Y le vamos a quitar todo lugar al diablo. No tendrá lugar en nuestra mente. Entonces la luz del Evangelio y la gloria de Dios va a poder resplandecer en medio nuestro. Y eso nos va a aprender, nos va a hacer entender, a discernir, hermanos. Vamos a aprender a discernir entre lo bueno y lo malo, porque vamos a descubrir los pensamientos malos. No dejes que el diablo te acuse. No dejes que el diablo señale lo que Dios ya te perdonó en Cristo Jesús. Es increíble, hermano. Mire, si usted contrata a un abogado por un problema que tuvo y el abogado lo saca libre y usted vuelve a tener otra vez el abogado y el abogado lo saca libre y usted vuelve otra vez a cometer y el abogado lo saca libre, ¿qué cree que va a hacer el abogado? ¿Lo va a soltar? ¿O lo va a agarrar de cliente cautivo? Cristo no te va a cautivar, hermano. Cristo te hace libre y libre para siempre. Para que entiendas. Para que yo entienda y valore, hermano. Que cuando alguien peca contra mí, no lo hace contra mí, lo hace contra Cristo. ¿Y qué hizo Cristo en la cruz del Calvario? Los perdonó. ¿Y qué tengo que hacer yo? Perdonarlos. Y si yo no lo perdono, no estoy juntamente crucificado con Él. Ya vivo yo, ya no vive Cristo en mí. Yo soy el que vivo y soy muy vivo y no me dejo. ¿Y Cristo por qué sí se dejó? Eso se llama gracia. Porque nosotros seguimos aferrados a la ley. No me dejo, se la pago, me la paga. Me la debe, me la paga. Pero cuando yo perdono, la ley no tiene poder sobre mi vida. Y como dice ahí, la ley de mis miembros se rebela contra mí, contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado. Pero cuando yo perdono la ley de vida, la ley del Espíritu de vida que es en Cristo Jesús, me libra de toda condenación. Yo le permito al diablo que me condene. Si le doy cabida al diablo. Por eso es tan importante entender, gracias doy a Dios, versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. Por eso dice, y lo que ahora vivo en la carne, dijo el apóstol en Gálatas 2:20, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para no practicar el pecado. Por eso la Escritura dice, el que es nacido de Dios, Dios lo guarda y el maligno no lo toca. El que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Hay alguien en casa? Me gozo por esta palabra, hermano. Porque es tan sencilla y tan clara. La palabra de Dios es viva. Es decir, produce vida. ¿Pero dónde? Donde alguien reconoce
que ha pecado. Donde alguien reconoce que ha fallado, y todos fallamos y todos pecamos. Por eso el apóstol Pablo decía, cada día muero. Y es eficaz. ¿Para qué? Para hacer nuevas todas las cosas. ¿Sabe que cuando nosotros pecamos, las células de una parte de nuestro cuerpo empiezan a morir? Porque la paga del pecado es muerte. Cuando nosotros pecamos, en alguna parte, en algún órgano interno de nosotros, las células comienzan a morir. Pero la palabra es viva y eficaz para hacer que las células empiecen a vivir. ¿Por qué cree que la tierra subsiste como está hasta el día de hoy? Por la palabra, por el poder de la palabra. ¡Woo! Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Creer, vivir, practicar la palabra de Dios. Por eso el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es tan importante, hermanos, entender que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Y cuál es el objetivo de la palabra? Es penetrar hasta separar el alma del espíritu. Escucha, por amor de Dios. ¿Sabe lo que es usted? Usted y yo somos almas. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Pero en concepto global somos almas, seres vivientes. Y el espíritu de Dios es diferente al espíritu del hombre. ¿Y qué es lo que la palabra quiere hacer con nosotros? Separar nuestros gustos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, para que podamos distinguir entre los pensamientos nuestros y los pensamientos del Espíritu, los pensamientos de Dios. ¿Hay alguien en casa? Penetra hasta partir el alma del Espíritu. Y el Espíritu, o sea, la palabra nos ubica y nos hace entender que unas son las cosas de Dios y otras cosas son nuestras. Por eso el Señor le dice a los israelitas, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Hay quienes creen que todo lo que piensan es de Dios. Y cuando alguien piensa que todo lo que piensa es de Dios, se cree Jesús. ¿Hay alguien en casa? Hay mucho que decir aquí y difícil de explicar. Por cuanto nos hemos hecho tardos para oír la palabra de Dios. Preferimos oír los mensajes de los hombres que encerrarnos día y noche meditando en la palabra de Dios para que Él nos hable. Porque un requisito y una prueba para ser oveja del Señor es que sabemos oír la voz de Dios. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen.
Esa es la función del Espíritu. La palabra es el Espíritu. El Espíritu quiere poner orden dentro de nosotros. Y lo primero que hace para poner orden, nos pone paz en el corazón. ¿Hay alguien en casa? ¿Por qué? ¿Por qué somos almas, hermano? ¿Puedes entenderlo? Porque ni carne ni sangre hereda el reino de Dios. El cuerpo fue formado de la tierra y a la tierra tiene que regresar. Pero somos almas. El alma cuando muere o va al seno de Abraham o va al infierno. Y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cómo es posible que no entiendas, que no puedas discernir entre lo correcto y lo incorrecto a estas alturas? No más. ¿Cómo es posible que no podamos discernir? ¿Cómo es posible que a estas alturas le echemos la culpa a los demás? Es que la iglesia me hizo mucho daño. No, hermano. En la institución difícilmente podemos ser honestos. ¿Por qué? Por el espíritu que reina. Porque para ser honestos necesitamos permanecer en la palabra y que las palabras del Señor permanezcan en nosotros. Por eso Jesús dijo así en San Juan 8:32. Si mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, permanecen. O sea, no es que, ay, ahora sí voy a leer la Biblia y mañana no. La semana que entra no, nomás ahora. Todos los jueves. No, es todos los días. Usted come todos los días. Y si el Espíritu de Dios trabaja todos los días, pues todos los días come. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma del espíritu. Es lo primero que hace. Nos ubica. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo, lo que leíamos en el capítulo 7? La ley me lleva cautivo a la ley del pecado. Y con la mente sirvo a Dios y con mis miembros al pecado. ¿Y qué hace la palabra? Es eficaz para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque la palabra tiene poder. Con la palabra fueron hechos los cielos y la tierra, el universo y todo lo que hay en él. Y por la palabra de Cristo subsisten. Es decir, permanecen las cosas como están, como Dios las estableció. Pero mire lo que hace, hermano. Parte el alma y el espíritu. Nos ubica a nosotros. Yo sé cuando estoy obrando por mi propia cuenta.
¿Por qué obro por mi propia cuenta? Porque no tengo paciencia para hincarme delante del Señor y decirle, Señor, enséñame qué es lo que debo hacer. Y entonces Dios produce en mí el querer como el hacer. Entonces, cuando Dios produce en mí, son obras que Dios tiene preparadas de antemano, desde antes de la fundación del mundo, para que solamente andemos en ella, para que reposemos. Dios es tan maravillosamente bueno. Yo decía, Señor, ¿de dónde voy a ganar dinero, Señor? Para los boletos del avión de los hermanos. Me habla una hermana, hermano, tome dinero, si tienen dinero, tomen, y yo los voy a patrocinar. Yo estoy sorprendido del campamento en Athens, Texas. Hay alguien en casa. Y penetra hasta partir el alma del espíritu. Y luego dice, las coyunturas y los tuétanos. ¿Cuáles son las coyunturas? Mira, hermano. Aquí está el huesito y acá se engranan los otros dos huesos. El cúbito y el radio. Y aquí se enganchan en uno que viene de acá que se llama, ni me acuerdo cómo se llama, este hueso ya se me fue. Y aquí están unidos por unas articulaciones. ¿Qué quiere decir eso? Mira, hermano, discierne el Espíritu de Dios, la palabra. ¿Cómo está tu relación, hermana Juanita, con tu esposo? Si verdaderamente son los vínculos de Dios los que nos unen, o si son los intereses físicos, emocionales, de gustos, de pasiones, lo que los une. Si es el amor divino o si es el amor carnal solamente. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. La palabra, el espíritu de la palabra sabe cómo trato yo a mi esposa. El espíritu sabe qué es lo que yo pienso de mis hijos. El espíritu sabe cuál es el dolor que yo siento en mi corazón cuando veo a mis hijos fallar. Pero yo sé que a usted no le fallan sus hijos, hermana. Paz de Cristo. Es lo que está diciendo. Y dice, hermano, las coyunturas. Sabe cuál es nuestra relación. Y eso es terrible para nosotros los pastores. ¿Saben lo que yo pienso de la hermana Marta, el Espíritu? ¿Saben lo que yo pienso del hermano Alonso, de la hermana Cecilia, de la hermana Juanita? ¿Saben lo que yo pienso del hermano fulano, del hermano Mangano? ¿Saben lo que yo pienso del obispo presidente? Y sabe si pienso bien y sabe si pienso mal. Y la palabra precisamente es eficaz para cambiar esos pensamientos de rencor y de odio en pensamientos de amor, de pureza, en pensamientos de justicia, no de injusticia. ¿Cómo es posible que queramos que la gente cambie y nosotros no queremos cambiar? Y Dios sabe lo que estamos ocultando. Por eso la Escritura dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Lo que une los huesos,
lo que une los miembros, ¿qué nos une verdaderamente? Bendigo a Dios que yo no tuve familia en la iglesia para que alguien promocionara mi pastorado. Pero cuando tú no tienes familia en la iglesia que promocione tu pastorado, el Espíritu Santo te promociona a ti. Y cuando el Espíritu Santo te promociona a ti, los que tienen quien lo promocionen en la tierra, se envidian, se enojan y te hacen la vida imposible. El diablo sabe muy bien, hermano, el trabajo que está haciendo, pero Dios ya hizo su trabajo. Las coyunturas, hermanos, los ligamentos, acuérdense, hermanos, la relación que nosotros tenemos con los demás va a hacer que fluya la gloria de Dios o que se detenga la gloria de Dios. Y en lugar de que salga bendición de nuestra boca, saldrá maldición o saldrá indiferencia. El que tenga oídos para oír, que oiga. Esa es la palabra de Dios, es viva y es eficaz para restaurar todas las cosas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Un nuevo amor cada mañana. Es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, nos ubica cuando somos almáticos y cuando somos espirituales, para no decir cuando somos carnales. Porque carnales somos todos. Pero unos nos dejamos guiar por el alma y otros por el espíritu. ¿Hay alguien en casa? Y dice, hermano, las coyunturas y los tuétanos. Alguien dígame qué es el tuétano. Ya me pasé de tiempo, bendito Dios. Espero que terminemos. Permítame terminar, hermano. ¿Sabe qué es el tuétano? Miren, hermano, cuando alguien va a ser cocido, pide codillo. Otros le llaman chambarete. Otros le llaman de otra manera, que es la parte de donde va antes de llegar a la rodilla. Y hacen los cortes así. Y cortan el hueso verticalmente, horizontalmente. Y adentro tiene un huequito. Es la médula. El tuétano. Que cuando una sustancia dentro del hueso, exacta, quizá riquísima, me fascina. Porque la sacas de ahí, la pones en la tortilla de maíz, le echas salecita y limón y ¡uy! ¡Aleluya! Es la sustancia que va dentro del hueso. Hermano, es por donde van todas las neuronas que están en el cerebro, que suben y bajan, que van a alimentar todas. Lo osobuco, le dicen en Chile. El osobuco. A ver, el tuétano. Bueno, es donde va todos los mensajes linfáticos, es donde van concentradas todas las terminales nerviosas de todo el cuerpo. El tuétano es lo que está oculto dentro de todo, esa sustancia blanca, sí, hermana, ese osobuco, ese tuétano, es lo que va dentro del hueso,
Es lo que corre por dentro, hermano. Eso es muy rico, hermano. Pero para nosotros, hermano, es lo más vergonzoso. Es lo que guardamos en lo más oculto, donde no queremos que nadie se entere, nadie puede entrar. Las cosas que más nos avergüenzan, que más escondemos dentro de nosotros, están dentro de los huesos, como el tuétano, dentro de lo más duro de nuestro corazón de piedra. Y hasta allá llega el Espíritu de Dios. Porque todas las células de nuestro cuerpo tienen espíritu. Representa lo que guardamos más en oculto, lo que guardamos más por dentro, lo que controla todo nuestro ser. Por eso el Espíritu llega hasta allá y en todas las cosas están abiertas y desnudas delante de nuestro Señor Jesucristo, a quien tenemos que dar cuenta. ¿Para qué esconder pecado? Si la palabra de Dios, si el Espíritu de Dios lo está mirando. Por eso dice, la palabra de Dios es viva y es eficaz para dar vida, hermano. ¿A dónde me huiré de tu presencia? Dice el profeta. Si subiera a lo alto, ahí estás tú. Si subiera a la luna, a las estrellas, ahí estás tú. Si sigue mi estrado en el Seol, allí estás tú. Aún las tinieblas no encubren de ti. ¿Por qué no presentarnos delante de Él y decir como el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte y de pecado? Gracias. Gracias damos a Dios por Jesucristo. Porque Él ya hizo esa obra. Los pecados que están más ocultos dentro de nosotros, Jesús ya los perdonó. Pero tenemos que mostrarnos tal como somos. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Por eso dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas el corazón. Después de tanto tiempo, la palabra sigue teniendo vigencia, si oyeres hoy su voz. Se lo dijo a Moisés, se lo dijo a David, se lo dijo a los profetas, se lo dijo a la generación del año, hace 2000 años, lo sigue repitiendo. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Con esto terminamos. Discierne. Y cuando nosotros estamos atentos a la palabra, aprendemos a discernir que lo malo no puede estar dentro de nosotros. Que el Espíritu de Dios no convive con lo malo. Por eso al apóstol dice, ¿qué compañerismo tiene la injusticia con la justicia con la injusticia? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Por qué reaccionamos como incrédulos teniendo a Cristo en el corazón? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué concordia? ¿Qué acuerdo hay entre Dios, entre Cristo y el diablo? Bueno, no podemos servir a los señores. Y la palabra es viva y es eficaz para que nos demos cuenta y para poder discernir. La palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que mejor dejemos que el Señor produzca en nosotros el querer como el hacer y entremos en su reposo. Descansemos en Él, porque todo
Él ya lo hizo en la cruz del Calvario. Y todo se cumple en el amor de Dios. ¿Acaso no dice Pablo a los romanos o a los gálatas que el amor es el cumplimiento de la ley? Me regocijo, hermano. Me regocijo porque, mire, aunque no digan amén, yo sé que Dios les está dando entendimiento. Hermana Nelly, deje que Dios haga su obra en su hijo. Entrégueselo a su hijo. Si su hijo sale, entonces verdaderamente va a vivir en angustia. Su hijo necesita ser tratado por el Señor ahí donde está. Mientras no suelte a sus hijos en las manos del Señor, Dios no puede obrar. Déjelo y dígale, Señor, aquí está mi hijo en tus manos. Quiero entrar en tu reposo. Quiero descansar en ti para poder disfrutarte a ti. No disfrutas ni tu vida, no disfrutas ni un momento por estar pensando. Y eso te impide ser adoradora. Y Dios quiere que lo adores. Dios quiere que tengas una relación con Él. Y cuando tú te deleites a sí mismo en el Señor, entonces Dios concederá las peticiones de tu corazón. Y lo que le digo a Juan se lo digo a Pedro. Tenemos que aprender a deleitarnos a nosotros mismos en el Señor. Porque si Cristo está contigo, te deleitas contigo mismo. Dios quiere que lo adores, no que estés llorando. Dios no busca lloradores. Dios busca adoradores. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Adora, 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 adora. Aunque el cielo se esté cayendo, se va a caer todo el cielo, pero no va a caer sobre ti. El Señor Jesucristo te bendiga y te guarde. La palabra es viva y eficaz y corta, pero no corta para herir, corta para matar. ¿Por qué? Porque Dios envió la palabra para morir. Y la palabra murió. ¿Para qué? Para que renaciera en mí. Para que ahora yo la transmita a mis hijos. No para que me ande viendo los defectos de los demás. El Señor Jesucristo te bendiga y te guarde. Y haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor Jesucristo hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Somos muy dados a culpar a las autoridades, cuando Dios no nos manda a culpar a las autoridades, sino a bendecirlas. Y Él busca adoradores, no acusadores. Y tu mejor arma, ante el cual los demonios tienen que huir, se llama amor. Los que vengan al campamento van a entender perfectamente, porque ese es el tema del campamento.
el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Atrévete a amar. Cuando tú te atreves a amar, te atreves a perdonar. Cuando tú te atreves a amar, cumples la ley. La ley no se enseñorea de ti. Atrévete a conocer la profundidad del amor. Y conocer el amor de Cristo, que es mucho más importante que el conocimiento y la sabiduría. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo te revela todas las cosas. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Mira, hermano, como dice nuestra hermana, la palabra que Dios le dio. ¿Cómo te dices guerrera si no has tomado las armas? Si no sabes amar, si no sabes perdonar, si no sabes adorar. Por eso es tan importante aprender a llevar cautivo todo pensamiento a Cristo. Se limpia tu mente y entonces fluye la adoración. Santo, santo, qué hermoso eres. A Dios se le adora por lo que es, no por lo que hace. A Dios se le alaba por lo que hace. No necesitas más que reconocer lo que es Dios para ti. Y pronto vas a empezar a escuchar la voz de Él. Porque lo que busca el Señor es adoradores, no acusadores, no lloradores. Aleluya. Por eso dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta delante de Él. Ahora vas a entender el siguiente versículo. Todas las cosas están abiertas, están desnudas. Dios todo lo conoce. Bendiciones, hermanos. Me voy a callar porque voy a seguir. Los amo en el Cristo Jesús. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. A ver. O si quieren descansar, díganme. Yo por mí descanso. Tengo mucho que hacer. Como 10 días no toqué nada aquí en casa, así que tengo un montón de cosas atrasadas. Y más dejaré atrasadas porque viene el siguiente campamento. Bendiciones, hermano.